La ley de su sangre y de su tierra le ordenaba abandonarla. Era una fuereña, una mujer blanca con ropas finas desgarradas, su piel pálida una mancha de mal agüero contra el barro oscuro del arroyo. Itzae, hijo del jefe y prometido en un pacto que garantizaría la supervivencia de su pueblo, se detuvo, el peso de su deber anclándolo al suelo. El recuerdo de los ancianos ejecutados por hombres como ella le quemaba en la memoria, una cicatriz más profunda que la que marcaba su mandíbula. Pero en la quietud de su cuerpo inconsciente, en el rastro de una lágrima seca sobre su mejilla, no vio a la hija del enemigo, sino una vida a punto de extinguirse. Y en ese instante, en las montañas olvidadas de Oaxaca, tomó una decisión que era a la vez un acto de piedad y una traición imperdonable. La levantó en brazos, ignorando que ese peso cambiaría el rumbo de su gente para siempre. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. El camino de regreso a la aldea fue un viacrucis silencioso, cada paso una afrenta a las tradiciones que juró proteger. La llevaba pegada a su pecho sintiendo el leve aliento contra su piel, un soplo de vida que era veneno para su comunidad. La niebla de la sierra, esa fortaleza natural que los había mantenido a salvo del mundo exterior, parecía ahora más densa, como si los propios espíritus de la montaña quisieran ocultar su desobediencia. Nadie debía verlo. Nadie debía saber que el futuro jefe traía la desgracia a casa, envuelta en seda rota y sangre ajena. La escondió en la vieja cabaña de su madre, un santuario abandonado en el borde del asentamiento, un lugar de recuerdos que ahora se convertiría en un nido de secretos. Allí, a la luz temblorosa de una vela, limpió sus heridas con hierbas que su madre le enseñó a usar para sanar, no para curar a una extraña. Mientras Lía dormía, atrapada en una fiebre que la hacía murmurar nombres desconocidos, Itzae montaba guardia fuera de la cabaña, el corazón dividido. Por un lado, la promesa hecha a su padre, un juramento sellado con la palabra de dos clanes. Xochitl, su prometida, ya estaría tejiendo el cinturón nupcial, cada hilo, una hebra del futuro de su gente. Por otro, el rostro vulnerable de la mujer que dormía dentro, una víctima clara de la misma brutalidad que él había presenciado de niño. Devolverla a su mundo significaba entregarla a sus verdugos, un acto de cobardía que su conciencia no podía soportar. El amuleto de jade que colgaba de su cuello, un regalo de su madre, se sentía frío contra su piel, un recordatorio constante de una brújula moral que ahora apuntaba en dos direcciones opuestas, desgarrándolo por dentro mientras la noche avanzaba, lenta e implacable. Los primeros días fueron un baile de sombras y mentiras. Itzae se movía por la aldea con una normalidad forzada, cumpliendo sus deberes con la mirada baja, evitando las preguntas de su padre y los ojos inquisitivos de los ancianos. Llevaba comida y agua a la cabaña al amparo del crepúsculo, sus movimientos tan sigilosos como los de un jaguar cazando en la penumbra. Lía recuperaba la conciencia a ráfagas, sus ojos azules, nublados por el miedo y la confusión, observándolo con una desconfianza animal. No intercambiaban palabras, solo gestos. Él le ofrecía un cuenco de caldo, ella lo aceptaba con manos temblorosas. Él le cambiaba los vendajes, ella apartaba la vista, su vergüenza una barrera tan palpable como el idioma que los separaba. Era un lenguaje mudo de cuidado y supervivencia, un frágil puente construido sobre un abismo de odio y temor entre sus dos mundos. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las cumbres de la sierra, Lía habló por primera vez. Su voz, aunque débil, era clara. Preguntó dónde estaba, quién era él. Itzae, sentado en el umbral de la cabaña, afilando su cuchillo de caza, se limitó a responder con monosílabos en un español torpe que rara vez usaba. Le dijo el nombre de las montañas, pero no el de su aldea. Le dijo su nombre, pero no quién era. Cada verdad omitida era una capa más de protección para ella y para su gente. Lía, por su parte, le contó fragmentos de su huida. Un matrimonio forzado con un militar cruel, la complicidad de su padre, un salto desde una ventana en la noche. Su historia era la de un pájaro que escapa de una jaula dorada solo para caer herido en territorio enemigo, y él era su captor y su salvador. La noticia de la hija desaparecida de don Genaro llegó a la aldea como un rumor transportado por el viento, traído por comerciantes que se aventuraban a los mercados de las tierras bajas. Hablaban de un terrateniente enfurecido, de hombres armados peinando los valles, de la promesa de una recompensa generosa por información, y de una amenaza de sangre para quienes la ocultaran. Itzae escuchó los susurros junto al fuego comunal,
sintiendo cómo el círculo se cerraba a su alrededor. Cada palabra era un martillazo en el clavo de su ataúd. Su padre, el jefe, convocó al consejo de ancianos, su rostro una máscara de preocupación tallada en piedra. La amenaza de los fuereños ya no era una historia para asustar a los niños, era una sombra tangible que se cernía sobre ellos, y solo Itzae sabía que él mismo la había invitado a entrar. Xochitl lo confrontó junto al río, donde las mujeres lavaban el maíz. Sus ojos negros, normalmente llenos de una serena admiración, ahora ardían con una mezcla de dolor y recelo. Le preguntó por su distancia, por las noches que pasaba en vela, por la comida que desaparecía de la despensa familiar. No lo acusó directamente, pero su pregunta flotaba en el aire, cargada de una intuición femenina que era más afilada que cualquier lanza. Le mostró el cinturón nupcial que estaba tejiendo, los intrincados patrones que contaban la historia de su unión, de la fortaleza que traerían a sus pueblos. Itzae miró los hilos tensos en el telar y vio un reflejo de su propia alma, a punto de romperse. No pudo responderle, y su silencio fue la confesión más elocuente. Una traición que ella sintió como un golpe físico. Dentro de la cabaña el mundo se había encogido a un espacio de confianza mutua. Lia, ya más fuerte, observaba a Itzae con una curiosidad que reemplazaba al miedo. Lo veía reparar sus herramientas, trenzar su largo cabello negro, trazar símbolos en la tierra para explicarle el nombre de una planta medicinal. Él, a su vez, la observaba a ella. Veía cómo intentaba remendar su vestido de seda, sus dedos torpes acostumbrados a los bordados finos, no a la supervivencia. Le enseñó a moler el maíz, a reconocer el canto de las aves que anunciaban la lluvia. En esos momentos, no eran un guerrero zapoteca y la hija de un terrateniente. Eran solo un hombre y una mujer, dos almas prisioneras de sus respectivos destinos, encontrando un refugio efímero en la compañía del otro, un amor prohibido que florecía en el más estéril de los terrenos. El punto de quiebre llegó durante una noche de tormenta. Uno de los cazadores más jóvenes de la tribu, movido por la sospecha, siguió a Itzae hasta la cabaña. Vio la silueta de la mujer blanca a través de una rendija en la pared, una imagen que confirmó los peores temores de la aldea. El joven corrió a informar al padre de Itzae. El jefe, acompañado por los ancianos del consejo, llegó a la cabaña en medio de la lluvia torrencial, sus rostros iluminados por la luz parpadeante de las antorchas. Abrieron la puerta sin previo aviso, revelando la escena. Itzae sentado junto al lecho de Lia, cambiándole un paño húmedo en la frente. La traición ya no era un secreto. Estaba allí, expuesta a la vista de todos, tan cruda y devastadora como la tormenta que azotaba las montañas. El juicio se celebró en el centro de la aldea, alrededor de la hoguera sagrada. Itzae estaba de pie, solo, frente a su padre, el consejo y todo su pueblo. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica, más pesada que la humedad dejada por la tormenta. Fue acusado de poner en peligro a la comunidad, de romper la ley sagrada que prohibía el contacto con los fuereños, de deshonrar su palabra y su linaje. Su padre, con la voz rota por el dolor pero firme en su deber como líder, le exigió que entregara a la mujer. Era la única forma de aplacar la ira de don Genaro, y evitar una masacre. Xochitl y su familia estaban presentes, testigos silenciosos de su humillación pública. La alianza de la que dependía su futuro se desmoronaba ante los ojos de todos, y él era el único culpable. Su padre habló, la voz un trueno contenido que resonaba con la autoridad de generaciones. Cada palabra era un eslabón de la cadena del deber que lo ataba: honor, pueblo, pacto, futuro. Itzae sentía el peso de esa cadena en sus hombros, más pesada que cualquier carga física. Tocó discretamente el amuleto de jade bajo su camisa, el frío de la piedra un eco del consuelo que su madre le ofrecía. Recordó la mirada de Xochitl, la promesa en sus ojos, el futuro de dos pueblos tejido en un telar, que ahora él había deshecho con un solo acto de piedad. Y luego, la imagen de Lia durmiendo, su respiración un frágil hilo de vida en la oscuridad de la cabaña. No era un dilema entre el deber y el amor. Era una guerra entre dos deberes, el jurado a su tribu y el que su alma le exigía hacia una vida indefensa. Llevaba la misma ropa de caza de siempre, pero ahora se sentía como el atuendo de un extraño. El olor a pino y tierra, antes su hogar, ahora era el aire de una prisión. Estaba rodeado por su gente, las caras que conocía desde niño,
pero nunca se había sentido tan solo. Veía en sus ojos la decepción, el miedo, la traición. Él, Itzae, el heredero, se había convertido en la encarnación de su mayor temor, la puerta abierta a la desgracia. Las montañas, esas murallas protectoras que lo habían criado, ahora lo juzgaban con su silencio imponente. Ya no era el hijo del jefe, el futuro líder. Era un hombre desnudo ante su destino, despojado de su título y de su lugar en el mundo, aferrado únicamente a la convicción de que salvar una vida no podía ser un crimen. La sentencia de su padre cayó como una piedra en un pozo profundo, el eco resonando en el silencio sepulcral de la aldea. Entrégala. No era una orden, era una súplica desesperada de un líder que veía a su pueblo al borde del abismo. Es la única manera, su vida por la de todos nosotros. Itzae levantó la vista por primera vez, encontrando los ojos de su padre. No vio a un jefe sino a un hombre aterrorizado, dispuesto a sacrificar su propio hijo para salvar al resto. Xochitl, de pie junto a su familia, desvió la mirada, un gesto que sellaba el fin de su pacto. El telar de su futuro se había roto. En ese instante, un grito lejano cortó el aire tenso. Un vigía desde el puesto de observación. Vienen. Hombres a caballo. La amenaza ya no era un susurro, era una tormenta de cascos y acero a punto de desatarse. El pánico se extendió como una plaga silenciosa. Las madres recogieron a sus hijos, los hombres empuñaron las pocas armas que tenían. Lanzas de caza, machetes, arcos viejos. No eran un ejército, eran agricultores y cazadores enfrentados a la furia de un poder que no comprendían. Don Genaro no había venido solo. Lo acompañaba un destacamento de rurales, soldados del gobierno con rifles que brillaban bajo el sol de la mañana. Se detuvieron en el límite de la aldea, una línea de jinetes oscuros y amenazantes. Un muro de muerte entre la comunidad y el mundo exterior. Don Genaro, un hombre corpulento vestido de negro, se adelantó, su voz un látigo que restallaba en el aire. «Devuélvanme a mi hija, ladrones. O quemaré este nido de ratas hasta los cimientos y sembraré sal en sus cenizas». Lía, que había sido traída desde la cabaña y custodiada por dos guerreros, observaba la escena con un terror que la paralizaba. Su padre estaba allí, no como un salvador sino como la encarnación de la tiranía de la que había escapado. A su lado, el capitán Morales, el hombre con el que debía casarse, la miraba con una sonrisa cruel, como un cazador que acorrala a su presa. Vio a la gente de la aldea, a las mujeres que le habían enseñado a moler el maíz, a los niños que la miraban con curiosidad, todos ellos sentenciados a muerte por su culpa. La culpa la golpeó con la fuerza de una ola, ahogando su miedo. Ya no era la frágil dama de seda. La supervivencia en la sierra le había enseñado una lección fundamental. A veces, el único acto de libertad es el sacrificio. Itzae vio el cambio en ella. Vio cómo su espalda se enderezaba, cómo el temblor de sus manos cesaba. Sus miradas se cruzaron por encima de la multitud aterrorizada. Un diálogo mudo y final. En sus ojos azules ya no había súplica, sino una resolución de acero. Antes de que él pudiera reaccionar, Lía dio un paso al frente, su voz clara y firme, resonando en el silencio tenso. «Estoy aquí», dijo en español, dirigiéndose a su padre. «Nadie me ha secuestrado, vine por mi propia voluntad, déjalos en paz, iré contigo». Fue un acto de valentía que nadie esperaba, mucho menos su padre. Por un instante, el déspota pareció desconcertado. Lía, su sumisa y obediente hija, lo estaba desafiando frente a todos, despojándolo de su justificación para la violencia. Su sacrificio era su victoria. Pero la libertad de Lía no era el objetivo de don Genaro, sino la sumisión. La humillación pública de su hija solo avivó su furia. «Cállate, insolente», gritó, su rostro enrojecido por la ira. «Tú vendrás conmigo, y estos salvajes pagarán por haberte tocado». El capitán Morales desenfundó su pistola, apuntando no a Lía, sino al padre de Itzae, el jefe. «La chica primero, luego hablaremos del precio». El tiempo se detuvo. La aldea contuvo el aliento esperando la masacre. El padre de Itzae cerró los ojos aceptando su destino. Fue entonces cuando Itzae se movió. No con la velocidad de un guerrero, sino con la calma deliberada de un hombre que ha aceptado su camino. Se interpuso entre el capitán y su padre, su cuerpo un escudo humano. Ya no era el hijo, era el protector. «La disputa no es con ellos», dijo Itzae, su español tosco pero firme, su voz resonando con una autoridad que nadie le había oído antes. «Es conmigo».
Se giró para mirar al capitán Morales, sus ojos negros fijos en los del soldado. Usted la quiere a ella. Yo la protegí. Si quiere un precio, cóbremelo a mí. Lentamente desató de su cinturón su cuchillo de caza, y lo arrojó al suelo entre ellos. Un hombre contra un hombre. A muerte. Si gana, ella es suya, y mi gente queda libre. Si gano yo, se marchan y no vuelven jamás. Era una locura, un desafío suicida, un cuchillo contra una pistola. Pero en ese acto no había desesperación, sino un honor nuevo, forjado por él mismo, lejos de la tradición y el deber impuesto. A veces todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. El capitán Morales se echó a reír, una risa seca y despectiva que rompió la tensión. Miró el cuchillo en el polvo, luego al joven indígena que lo desafiaba con el pecho desnudo. Para él, no era una cuestión de honor, sino de poder y humillación. Aceptar el duelo era rebajarse al nivel de un salvaje, pero la mirada de sus propios hombres, la de don Genaro y sobre todo, la de Lía, lo detuvo. Había una extraña dignidad en el desafío, una que, de ser rechazada con una bala, lo pintaría como un cobarde. Con una sonrisa torcida, desmontó lentamente de su caballo, desabrochándose la cartuchera de la pistola y arrojándola a un lado. Acepto, indio, siseó, desenfundando un largo cuchillo militar de su bota. Será un placer enseñarte cómo mueren los hombres de verdad. La suerte estaba echada. El círculo se formó de manera instintiva. Los hombres de don Genaro crearon un perímetro, manteniendo a la gente de la aldea a raya con sus rifles. En el centro, solo quedaron Itzae y el capitán, dos mundos a punto de colisionar en un combate mortal. El sol del mediodía caía a plomo, haciendo brillar el sudor en sus pieles. Itzae recogió su cuchillo, la empuñadura de hueso familiar en su mano. No era un arma de guerra, sino una herramienta de vida, usada para desollar presas y tallar madera. Frente a él, el cuchillo del capitán era una hoja de acero industrial, diseñada para matar. El silencio era absoluto, roto solo por el viento que susurraba entre los pinos y el sonido de dos respiraciones, dos latidos, dos hombres luchando por algo más que sus vidas, uno por el orgullo, el otro por la redención. El combate no comenzó con un grito, sino con un silencio denso, pesado como la tierra misma. El círculo humano era una jaula de miradas. Por un lado, su pueblo, rostros conocidos ahora extraños, sus cuerpos tensos, una muralla de miedo y resentimiento. Detrás de ellos, las cabañas de adobe y paja parecían encogerse, avergonzadas. Por otro, los hombres de don Genaro, una línea de uniformes oscuros y rifles fríos, su confianza una burla a la desesperación de la aldea. El sol del mediodía caía como un juicio, blanqueando el polvo que se levantaba con cada movimiento nervioso, pegándose a la piel sudorosa. El aire olía a pino, a miedo y a la inminencia del acero. Las montañas, siempre sus guardianas, se habían convertido en espectadoras impasibles, sus cumbres de piedra observando la pequeña tragedia humana, sin ofrecer consuelo ni escapatoria, reforzando la verdad de que estaban solos. Itzae sintió el peso de cada par de ojos sobre su piel, la mirada de su padre, una súplica rota, la de Xochitl, un abismo de traición helada. La de su gente, una acusación silenciosa que le quemaba más que el sol. No luchaba solo contra el capitán. Luchaba contra la historia de su pueblo, contra el fantasma de su deber y contra la imagen del líder que debía haber sido. Lía, de pie junto a su padre, era un punto de luz y dolor en medio de la escena. Su vestido de seda, ahora un harapo polvoriento, era el símbolo de un mundo que había traído la muerte a su puerta. Su mirada no se apartaba de Itzae, una conexión invisible y desesperada en medio del odio. El mundo se había reducido a ese círculo de polvo. Un escenario donde se representaba el fin de un pacto y el nacimiento de una leyenda sangrienta. El capitán fue el primero en moverse, un arranque de pura fuerza bruta que buscaba terminar el combate con una humillación rápida. Su cuchillo militar trazó un arco plateado y letal, apuntando directamente al cuello de Itzae. Pero el joven no respondió con acero sino con tierra. Con un giro rápido, su pie levantó una nube de polvo rojizo, que cejeó con acento agudo momentáneamente al soldado, obligándolo a retroceder un paso, tosiendo. Itzae no contraatacó. Se movía con la fluidez de un animal de la sierra, sus pies descalzos leyendo cada centímetro del suelo que lo vio nacer.
El capitán, enfurecido por el truco, embistió de nuevo, más salvaje. Esta vez, la punta de su hoja encontró la carne, abriendo un corte superficial pero doloroso en el antebrazo de Itzae. La primera sangre había sido derramada, un pago inicial en la balanza de la muerte. El dolor fue un ancla. Ancló a Itzae al presente, borrando por un instante los rostros de su gente, y el peso de su traición. La sangre que manaba de su brazo no era una herida, era un recordatorio. Ya no era el heredero juzgado, era un cazador defendiendo su territorio más sagrado. Una promesa hecha a su propia alma. Su estilo cambió. Dejó de ser evasivo y se convirtió en acecho. Cada embestida del capitán era recibida con un desvío que usaba la propia fuerza del soldado en su contra, haciéndole perder el equilibrio. Itzae se movía en círculos cerrados, obligando al hombre más corpulento a girar sobre sí mismo, a fatigarse bajo el sol implacable. No atacaba el cuerpo, sino la confianza del militar, desmantelando su técnica con la sabiduría impredecible de la naturaleza. El capitán fue el primero en moverse, un arranque de pura fuerza bruta que buscaba terminar el combate con una humillación rápida. Su cuchillo militar trazó un arco plateado y letal, apuntando directamente al cuello de Itzae. Pero el joven no respondió con acero, sino con tierra. Con un giro rápido, su pie levantó una nube de polvo rojizo, que cejeó con acento agudo momentáneamente al soldado, obligándolo a retroceder un paso, tosiendo. Itzae no contraatacó, se movía con la fluidez de un animal de la sierra, sus pies descalzos leyendo cada centímetro del suelo que lo vio nacer. El capitán, enfurecido por el truco, embistió de nuevo, más salvaje. Esta vez, la punta de su hoja encontró la carne, abriendo un corte superficial pero doloroso en el antebrazo de Itzae. La primera sangre había sido derramada, un pago inicial en la balanza de la muerte. El dolor fue un ancla. Ancló a Itzae al presente, borrando por un instante los rostros de su gente y el peso de su traición. La sangre que manaba de su brazo no era una herida, era un recordatorio. Ya no era el heredero juzgado. Era un cazador defendiendo su territorio más sagrado, una promesa hecha a su propia alma. Su estilo cambió. Dejó de ser evasivo y se convirtió en acecho. Cada embestida del capitán era recibida con un desvío que usaba la propia fuerza del soldado en su contra, haciéndole perder el equilibrio. Itzae se movía en círculos cerrados, obligando al hombre más corpulento a girar sobre sí mismo, a fatigarse bajo el sol implacable. No atacaba el cuerpo, sino la confianza del militar, desmantelando su técnica con la sabiduría impredecible de la naturaleza. El capitán, humillado por la agilidad del joven, dejó de pensar. Su rabia se convirtió en un torbellino de cuchilladas ciegas, buscando la carne con desesperación. Itzae ya no retrocedía, danzaba con el peligro, sus pies descalzos un susurro sobre la tierra que lo conocía. Cada embestida del soldado terminaba en el aire, cada golpe fallido era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. El sudor le cegaba, el sol le castigaba, y la multitud, antes un coro de acusación, se había vuelto un silencio expectante. En los ojos de su padre, Itzae ya no vio a un juez, sino el asombro. En la mirada de Xochitl, el odio se había quebrado, dejando paso a una confusa admiración. Estaban presenciando el nacimiento de un hombre nuevo, forjado no por la ley, sino por el sacrificio. La oportunidad llegó como un relámpago en la calma. El capitán, agotado y fuera de sí, se abalanzó en un último ataque frontal, toda su fuerza en un solo golpe descendente. Itzae no lo esquivó. Se agachó, dejando que el impulso del militar lo llevara más allá, y en ese instante de desequilibrio, golpeó. No con la hoja de su cuchillo, sino con la empuñadura de hueso. Un impacto seco y preciso en la muñeca del soldado. El cuchillo militar cayó al polvo con un sonido metálico y final. Inmediatamente después el pie de Itzae barrió el tobillo del capitán, que se derrumbó sobre la tierra con el peso sordo de un árbol talado. El combate había terminado. No con un grito de muerte, sino con el silencio de la derrota absoluta y humillante. Itzae permaneció de pie, el pecho agitado, la sangre de su brazo dibujando un mapa rojo sobre su piel. No miró al hombre caído. Sus ojos, oscuros y firmes, se clavaron en don Genaro. El silencio de la aldea era un vacío que absorbía todo sonido, todo pensamiento. El viento se detuvo.
Los pájaros callaron. Solo se oía la respiración entrecortada de los testigos. «He ganado», dijo Itzae. Su voz no era un grito de victoria, sino la declaración de un hecho innegable, tan sólido como las montañas que los rodeaban. «Cumpla su palabra. Márchese con sus hombres y no vuelva a pisar estas tierras jamás». Lía, liberada de la custodia de los guerreros, dio un paso adelante, sus ojos fijos en Itzae, una mezcla de gratitud, asombro, y un amor que ya no necesitaba esconderse. Don Genaro observó a su capitán desarmado en el suelo, la humillación una mancha indeleble en su honor. Miró a su hija, que ya no le pertenecía. Miró a los rostros silenciosos de la aldea, que ya no eran víctimas, sino testigos de su derrota. Su poder se había desvanecido en el polvo. Apretó los puños, la ira luchando contra la fría realidad. Dar la orden de disparar ahora sería una masacre sin justificación, un acto de cobardía que sus propios hombres dudarían en acatar. Con un gesto brusco y lleno de odio contenido, le indicó al capitán que se levantara. Sin decir una palabra, se dio la vuelta, montó su caballo, y seguido por su séquito de sombras, comenzó la lenta y vergonzosa retirada. Lía no se movió. Se quedó allí, en la tierra de Itzae. Su jaula se había roto. El polvo se asentó y un nuevo hombre ocupó con acento agudo su lugar. Itzae ya no caminaba con la cabeza gacha del hijo deshonrado, sino con la espalda erguida de un pilar que acababa de sostener el cielo. Su cuerpo, marcado por el corte del capitán, llevaba la herida como una condecoración, la primera rúbrica de su propia ley. Cuando se acercó a su padre, no hubo palabras, solo una mirada que lo dijo todo. El jefe posó una mano temblorosa en el hombro de su hijo, un gesto no de perdón, sino de entrega. El liderazgo no se había heredado, se había conquistado. A veces todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. En la mirada de Xochitl desde lejos, el odio se había quebrado, dejando una amarga comprensión. Él no había elegido a otra mujer, había elegido ser un hombre que su propia tradición nunca le habría permitido ser. Lía se acercó a él, sus pasos firmes sobre la tierra que ahora también era suya. Había dejado de ser la mujer de seda rota, una mancha pálida en la sierra. Llevaba una manta simple, tejida por las mujeres que antes la temían, su cabello recogido no con cintas, sino con una tira de cuero. Sus manos, antes suaves, mostraban los callos de moler maíz y recoger hierbas, marcas de una vida ganada, no heredada. Se detuvo a su lado, y no necesitaron tocarse para que todos entendieran que su unión ya no era un secreto que traía la muerte, sino un pacto forjado en sangre y valentía. Eran el puente que nadie había pedido, la fusión de dos mundos. Itzae la miró, y en sus ojos no vio a la fuereña que rescató, sino a la guerrera que lo había salvado a él. Juntos, observaron el horizonte, no como supervivientes, sino como los cimientos de una nueva historia. La noche descendió sobre la aldea, trayendo un silencio espeso, preñado de agotamiento y cambio. El eco de los cascos se había desvanecido, pero la memoria del acero permanecía en el aire. Dentro de la cabaña, el único universo que habían compartido, los papeles se invirtieron. Era Lía quien ahora limpiaba la herida en el brazo de Itzae. Sus manos, ya no las de una dama, sino las de una mujer de la sierra, trabajaban con una delicadeza firme, aplicando una pasta de hierbas machacadas sobre el corte. Él no apartaba la vista de ella, observaba la concentración en su rostro, la manera en que la luz de la vela danzaba sobre su cabello suelto, el rastro de polvo en su mejilla. Ya no veía a la fuereña que había rescatado en el arroyo, veía a la mujer que se había ofrecido a la muerte por su gente. Cuando ella terminó, él detuvo su mano con suavidad. El contacto era un ancla en la quietud. Lentamente, Itzae se quitó el amuleto de jade que siempre había colgado de su cuello. La piedra, tibia por el calor de su piel, era el último vestigio de su antiguo yo, el hijo obediente, el prometido. Caminó hacia el pequeño nicho en la pared de adobe, el altar improvisado de su madre, y depositó el amuleto allí. No fue una renuncia, sino una ofrenda, un cierre de ciclo. Al regresar junto a ella, tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. La miró a los ojos y pronunció una sola palabra en zapoteco, una palabra que ella no entendió, pero cuyo significado la envolvió como un manto, lichi. Hogar. Era un juramento, el primer ladrillo de un mundo que construirían juntos.
A la mañana siguiente, el sol encontró a una aldea que no barría las cenizas del miedo, sino que sembraba los cimientos de un nuevo día. En el centro, donde el día anterior se había erigido un círculo de juicio, ahora había un círculo de trabajo. Itzae, con el brazo vendado, no dictaba órdenes desde la altura de un jefe, sino que clavaba postes para reparar la empalizada junto a los otros hombres, su silencio, una forma más profunda de liderazgo. A pocos metros, Lía molía maíz con las mujeres. Sus manos, aún torpes, eran guiadas por las manos expertas que antes la habían custodiado, y una risa suave rompió el aire, un sonido que la aldea no había oído de ella. El padre de Itzae observó desde el umbral de su cabaña, luego tomó una herramienta y se unió al trabajo. No era un perdón, era el amanecer. Años más tarde, cuando los niños de la aldea preguntaban por la cicatriz en su brazo, él no contaba la historia de un combate. Contaba la historia de cómo una vida puede salvar a un pueblo entero. A su lado, Lía, con la piel curtida por el mismo sol que él, traducía sus palabras no al español, sino al lenguaje universal de una sonrisa que había encontrado su hogar. Ya no eran dos mundos enfrentados, sino las dos orillas de un mismo río, un río que había nacido en la herida de un arroyo, y ahora fluía, fértil y sereno, hacia el futuro. En el silencio de la sierra, a veces creía oír el susurro de su madre en el viento, una sola palabra, bien. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de amar a quien todos rechazaban?